Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada aquí en el Parlamento, Geroa Bai y Contigo Zurekin pedían responsabilidades políticas al gobierno foral tras el informe de intervención general sobre los sobrecostes de los túneles de Belate, unas discrepancias que llevaban al Ejecutivo a cesar al director general de Obras Públicas. Para el PSN, la decisión supone un paso adelante para zanjar la crisis. Un gobierno que está formado por varios grupos políticos, lo que tenemos que hacer siempre es dialogar, negociar y llegar a acuerdos. Geroa Bai pide transparencia. Para que esto no vuelva a suceder, es evidente que ha habido un error importante en la gestión. Mientras que el portavoz de la otra coalición que forma parte del Ejecutivo se mostraba satisfecho. Se han depurado esas responsabilidades políticas. De estas palabras se desmarcaba Podemos. Creen que la única solución es la salida del consejero Óscar Chivite. EH Bildu, que también había pedido que se asumieran responsabilidades, valoraba la decisión de la presidenta, pero llamaban a la reflexión tras lo ocurrido. Las críticas más duras llegaban desde UPN, Partido Popular y Vox. Los regionalistas creen que el cese de López Vera es insuficiente. Lamentable el paripé que han hecho los socios para hacer como que se enfadan. En la misma línea se pronunciaban los populares. Si no quieren estar manchados por la corrupción, salir de manera inmediata del gobierno. Y la formación de Abascal iba más allá y pedía elecciones inmediatas. Aún no se conoce quién tomará el relevo al frente de la Dirección General, pero el gobierno asegura que hará público el nombre próximamente. Gracias a ello. Turno para la entrevista en este programa. Hoy saludamos al parlamentario de EH Bildu, Mikel Zabaleta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado. ¿Has aprovechado el puente para descansar algo en pleno debate de enmiendas o no? Pues sí, precisamente lo he aprovechado para eso, para descansar. No hemos hecho ningún plan en especial, algún plan de día, pero poco más, o sea que he venido con las pilas cargadas. Mucha gente aprovecha para poner el pino, el Belén, los adornos navideños, no sé si es tu caso. Pues también hemos puesto el pino navideño. Al final pues tengo un hijo de 10 años y una hija de 7 años que pronto hará 8 años y era un imprescindible el pino, entonces pues lo hemos puesto, sí. No sé si estos días de descanso de asueto han servido para que los parlamentarios hayáis vuelto un poco más tranquilos. Además ya las navidades están cerca, no sé si esto calma un poco los ánimos o la actualidad está ahí a tope. Yo creo que la actualidad impone y bueno, al menos yo no he notado que haya cambiado mucho el ambiente general, pero bueno, yo creo que a todos personalmente nos habrá venido muy bien estos días de descanso, porque al final, como dices, está siendo esto pues bastante intenso. Está siendo intenso. Justo a las puertas del 3 de diciembre, el día 2 por la tarde, se anunció ese cese del director de Obras Públicas. Hubo en este Parlamento la semana pasada varias reuniones entre el PSN, sus socios, también con EH Bildu. ¿Cómo os tomáis esta decisión? Pues bueno, en primer lugar, como decías, tuvimos la noticia de ese informe, de ese reparo suspensivo del interventor general. Nos pareció que era un informe que tenía elementos de gravedad y entendíamos que evidentemente tenía que haber una respuesta tanto desde un punto de vista de aplicar unas medidas correctoras, pero también de responsabilidad política, y es un poco lo que exigimos al Gobierno y también exigieron los propios socios de Gobierno, al Partido Socialista en este caso, y entendemos que el Gobierno pues tenía que dirimir esa responsabilidad política y así lo ha hecho con el cese del director general y también esas otras medidas que han acompañado a esa decisión, como son también la modificación de la dirección facultativa, otros mecanismos de control, de coordinación más directas desde el propio Gobierno, que entendemos que son necesarias. Desde fuera, desde la oposición, ¿cómo habéis visto esta crisis de Gobierno entre los socios? Pues como te decía, yo creo que aquí hay que distinguir un poco la paja del grano, ¿no? Y hay veces en las que se sobreactúa con cualquier circunstancia. En nuestra opinión, pues hay que trabajar las cosas con seriedad, con rigor, con el debido trabajo, sin buscar ese titular constante, y entendemos que este informe del interventor general sí que tenía suficiente entidad como para exigir una responsabilidad política. Es lo que hicimos y entendemos que el Gobierno pues así lo ha entendido y así lo ha asumido, y por lo tanto pues entendemos pues, que fue una decisión acertada. Esto ha vuelto a poner el foco sobre los túneles de Belate. UPN ha pedido esta misma semana que vuelva a comparecer aquí el presidente de la mesa de contratación. Fue el primero en comparecer, ahora pide que lo vuelva a hacer. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, pues entendemos que por el momento, por las comparecencias que ha habido, han comparecido los miembros de la mesa de contratación y técnicos. Todos han coincidido en que las decisiones que tomaron no fueron impulsadas por presiones externas o de terceras personas. Entendemos que ese es un elemento muy importante. Entendemos que todavía hay muchísimo recorrido en
en la comisión de investigación. Todavía quedan muchísimas comparecencias por delante. Además, si se piden por duplicado, pues ni te cuento, ¿no? Y bueno, pues un poco yo creo que lo que tiene que primar es ese respeto al trabajo de la comisión de investigación, a los tiempos y no caer en esos apriorismos, porque parece, yo creo que es bastante evidente que los partidos de la derecha ya vienen con la sentencia redactada antes de que se pueda trabajar en la propia comisión. Aunque sí que es verdad que varios miembros de esa comisión sí que dijeron que el presidente de la mesa les dejó caer, que era mejor que una empresa no saliese. Hubo conversaciones en algún despacho. Bueno, una cosa es que haya conversaciones, otra cosa es que las decisiones estén influenciadas o estén condicionadas por presiones externas. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. Y a partir de ahí, pues bueno, lo dicho, en la comisión de investigación se tendrán que aclarar y se tendrán que dirimir pues, todas las responsabilidades políticas, porque hay que aclarar que la comisión de investigación no es, entiendo, la entidad o el foro donde se vayan a resolver cuestiones jurídicas. Para eso están los procedimientos judiciales abiertos y la comisión de investigación pues, es más de ámbito político y donde se pueden pues, dirimir responsabilidades políticas si las hubiere. En este caso, pues lo dicho, con toda la tranquilidad, todo el rigor, toda la seriedad y toda la responsabilidad del mundo, pues entendemos pues, que se tiene que dejar hacer y ya veremos lo que va saliendo. Todo este caso Cerdán, bueno, puede dibujar un nuevo escenario. La semana pasada conocíamos una encuesta de un medio de comunicación que decía que EH Bildu ya podría superar al Partido Socialista en este Parlamento de Navarra en unas nuevas elecciones. ¿Vosotros qué credibilidad le dais a estas encuestas? ¿Con qué datos trabajáis vosotros? Bueno, yo creo que muchas veces estamos, o esa es la sensación que yo tengo al menos, personal, estamos en una campaña constante. O sea, se terminan unas elecciones y ya es que ni siquiera hay tregua. Estamos en una situación de campaña constante. Las encuestas son encuestas. Yo creo que bueno, hay que poner en valor, desde nuestro punto de vista, que EH Bildu es una fuerza política pues, que está en alza y lo digo básicamente por las elecciones que ha habido en los últimos años y los últimos meses. Cada vez tenemos más respaldo. Las encuestas también señalan pues, que tenemos cada vez bueno, pues, más apoyo, pero las encuestas son encuestas, todavía estamos en esta legislatura y falta mucho recorrido y entendemos que nos tenemos que centrar en el presente para trabajar para el futuro, pero todavía quedan muchas cosas para hacer. Entonces, pues ni cuando las cosas van muy bien ni cuando las cosas van muy mal, entiendo que hay que centrarse demasiado en esa política ficción y en esos futuribles. Decías que estamos en una campaña constante, tú has sido 8 años alcalde de Leiza, no sé si en los ayuntamientos también se vive esa campaña constante o no, en un ayuntamiento de 3.000 personas es distinto. Yo creo que es distinto, sí, es distinto. Al menos desde mi punto de vista personal lo veo de una manera diferente. Yo creo que en el ayuntamiento prima más la gestión, al final es algo más inmediato, más cercano y la gestión pues al final te envuelve, ¿no? Y bueno, pues, vas a comprar el pan y sigue siendo el alcalde, vas con tu hijo y con tu hija a la escuela y sigue siendo el alcalde, la gente te para, te pregunta. Eso es lo que tiene de bueno y de malo, ¿no? Pues la cercanía, ese servicio público es lo bueno, lo malo pues que no puedes desconectar. Y 8 años al final pues hace bastante largo. Y yo creo que es diferente. En el Parlamento la política se vive a otra distancia y bueno, de otra manera. ¿Qué problemas tiene la gente en un pueblo? Pues de todo tipo, pues desde cuestiones muy básicas de pues que se ha roto esto y que te avisan o que se ha ido la luz. A mí me llegaban mensajes a las tantas de la noche diciendo que se había ido la luz, por ejemplo, en no sé qué calle, y cuestiones pues bueno, de todo tipo, de convivencia. Yo creo que el alcalde pues casi hace hasta de confesor. Nosotros en Leiza, por ejemplo, ponemos citas para que la gente pueda venir a consultarnos o a preguntar cualquier cuestión. Yo tenía todos los miércoles a la tarde citas con los vecinos y con las vecinas y todos los miércoles me encontraba con cuestiones de todo tipo, desde gente que venía a contarme algún problema que tenía y después salía y no sabía muy bien qué es lo que podía hacer yo para aportar con ese problema, y cuestiones pues muy concretas y gente que traía cuestiones técnicas muy trabajadas de urbanismo, de algún permiso que iba a pedir al ayuntamiento y bueno, pues quería primero pues saber cuál era la predisposición del ayuntamiento. Volvemos al tema de las encuestas. La subida generalizada de EH Bildu en las últimas elecciones, también en los municipios, coincide también con una subida generalizada también en el resto de España de Vox. No sé también qué lectura hacéis vosotros de estas dos subidas. Bueno, yo desde luego no lo vincularía, porque creo que nosotros con Vox no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver con Vox. Yo creo que lo que sí que, en nuestro caso al menos, prima es que tenemos un trato muy cercano y muy directo con la gente. Como decía, somos una fuerza
preeminentemente municipalista. Tenemos una fuerte presencia territorial y yo creo que la manera de hacer de H. Bildu también pues marca diferencia, y yo creo que en estos tiempos tan movidos pues esa manera de hacer política de otra manera, esa cercanía, el tener presencia en los municipios, que bueno, pues muchas veces el referente político de un vecino es su alcalde, y el hecho de que seamos la primera fuerza municipalista en Navarra, pues yo creo que también en este sentido pues nos aporta. ¿El objetivo de Bildu también es llegar más a la ribera? El norte está bastante consolidado, llegar a la ribera. Yo creo que es llegar más a más sitios, desde luego, y lo del norte yo tampoco daría todo por amortizado. Yo creo que siempre hay mucho que hacer, mucho que avanzar, mucho que consolidar, mucho que renovar, y evidentemente en la ribera tenemos menos presencia, eso es algo claro y es obvio, y evidentemente pues nos gustaría tener más presencia. Y cuando H. Bildu baja a la ribera, ¿qué le dicen los vecinos? Pues lo mismo yo creo que en muchos sitios, porque los problemas del día a día de la gente pues no difieren mucho del norte de Navarra al sur de Navarra. Puede que, bueno, pues por cuestiones históricas, pues por cuestiones de lo que sea, pues tengamos más implantación en una zona que en otra, como otros partidos políticos. Les ocurre pues a la inversa o de una manera diferente, pero entiendo que los problemas del día a día pues eran algo parecido para un vecino o una vecina de Falces que para uno de Leiza en este caso. Ya están finalizando el debate de enmiendas parciales a los presupuestos. Me decías que tienen muchas ganas de que llegue el día 18 de diciembre, pues sí, de que se aprueben esos presupuestos. Van a ser los 7º presupuestos consecutivos del Gobierno de Navarra. Quiero que me digas algún aspecto positivo de esos presupuestos del Gobierno de Navarra que en principio EH Bildu va a apoyar, y algo que a juicio de Mikel Zabaleta, no de EH Bildu sino de Mikel Zabaleta, falta. Vale. Es compleja, es muy compleja. Sí, no, pero bueno, lo intentaré. En primer lugar, son los 7º que aprobamos con el Gobierno de Chivite y los 11º que apoya EH Bildu con su abstención, que los hace posibles EH Bildu, y que la derecha pues, es irrelevante en este sentido. Para mí, positivo, pues voy a barrer un poco para casa. Creo que en cuestión de cohesión territorial hay cuestiones que se avanzan mucho. En cuanto al plan de vivienda rural, que fue una medida que impulsamos desde H. Bildu, en cuanto a pensiones mínimas, que se van a poder cobrar hasta 1.100 euros como pensiones mínimas en Navarra, gracias al acuerdo presupuestario de H. Bildu. En cuestión de vivienda también entiendo que había un montón de convenios con municipios, precisamente, es que ya te digo, el tema del municipalismo lo tenemos en el ADN, había un montón de municipios que tenían convenios con la Subinsa que estaban bloqueados por falta de financiación, se han conseguido desbloquear y se van a hacer promociones de viviendas sociales en el régimen de alquiler. Y bueno, otra serie de cuestiones como por ejemplo se van a reforzar los equipos de valoración para dependencia y yo creo que eso también va a tener una consecuencia en el día a día muy importante. Y luego pues cuestiones negativas, me voy a mojar, yo creo que el apartado que más margen de mejora tiene no es el de los gastos, es el de los ingresos, la política fiscal. Con la política fiscal yo creo que todavía hay muchísimo que avanzar, estamos muy por debajo de la media fiscal, de la presión media de Europa. Hace poco leíamos en unas noticias que el impuesto de sociedades aporta menos que en el año 2007, aunque los beneficios empresariales se hayan incrementado. Las rentas del trabajo aportan cada vez más a las arcas forales, mientras que lo hacen en proporción cada vez menos las rentas del capital y los beneficios empresariales, con lo cual yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer, porque los retos también lo exigen. Al final, lo que no puedes hacer es lo que hace la derecha, que cada vez pide más enmiendas de más cuantías en todos los departamentos y al mismo tiempo pide unas rebajas fiscales. Las dos cosas no pueden ser. Entonces entendemos que si queremos estar a una altura de avance social como otros países europeos, y queremos sostener un sistema público de calidad, pues también tiene que haber unos ingresos pues, que puedan sostener esos retos. Eso me gusta que os mojéis y que digáis también aquí vuestra opinión personal. Esta semana, cambiando de asunto, conocíamos una encuesta del Gobierno de Navarra sobre la confianza de las instituciones. Los partidos políticos sois los que peor parados habéis de todos, os dan un 3,5.
Pues yo creo que, por un lado, eso está muy relacionado con el tema de la crispación, que también se valoraba por parte de la ciudadanía que hay un nivel de crispación muy alta, un nivel muy alto de crispación en la política. Y yo creo que eso es un poco lo que produce rechazo a la gente, esa crispación, esa bronca constante. Pero, por otro lado, la segunda institución más valorada, vuelvo a lo mismo, son los ayuntamientos, y los ayuntamientos también se hace política y también hay gente comprometida y gente que en el día a día está gestionando y está haciendo política, con lo cual yo creo que hay que diferenciar esos matices que son importantes, porque la gente yo creo que ve a los ayuntamientos como la institución más cercana, está muy bien valorada, es la segunda más valorada, y eso también es política, y los partidos políticos pues tenemos representación en esos ayuntamientos. Y yo creo que lo que produce rechazo sobre todo es esa crispación, esa tensión y esa sobreactuación constante que muchas veces pues también vemos en este propio Parlamento. Que muchas veces vemos en el Pleno, también lo vemos en la comisión, en las comisiones, por ejemplo, la de vivienda, a ti te toca de cerca. ¿Qué te parece, por ejemplo, el anuncio de la presidenta Chivite en el debate del Estado de la Comunidad sobre que en los próximos años va a haber unas 20.000 viviendas nuevas? Creo que dijo también las zonas de mercado tensionado, el registro de grandes tenedores. ¿Crees que esto es algo que va a contener el mercado? Yo creo que va a ayudar, pero no solo eso. Es decir, con la vivienda, lo solemos decir nosotros muchas veces, lo que hace falta es muchísimas medidas sostenidas en el tiempo y a diferentes niveles administrativos. Además, el tema de 20.000 viviendas, también hay que verlo luego cómo se reparte en el territorio, porque estamos viviendo una brecha demográfica, es decir, Navarra está aumentando su población en términos generales y al mismo tiempo la mayoría de los municipios, el 64%, si no me equivoco, está en riesgo de despoblación. Por lo tanto, entendemos que también tiene que atender las políticas de vivienda a esa perspectiva de cohesión territorial. Entonces, no solo es construir por construir, hay que construir, pero sobre todo hay que construir teniendo claro cómo, dónde y para qué. Y a partir de eso también hay que acompañarlo con un montón de políticas y un montón de dinero, no nos engañemos. Hace falta mucho dinero para invertir esta inercia, que no es solo de Navarra, no es solo del Estado, se da en todo el norte global, a nivel planetario, y es porque la vivienda pues ha considerado un producto financiero más que un derecho. Además, eres parlamentario también en la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo. Esta semana conocíamos que ha quedado desierta la licitación para los nuevos vuelos en el aeropuerto de Pamplona. ¿Qué lectura hacéis desde vosotros de la coalición Abertzale? Pues por un lado, creo que también se le ha dado mucho bombo al tema de que ha quedado desierto. Yo creo que quienes nos ha tocado gestionar en una administración pública, por desgracia ocurre bastantes veces estas cosas. Yo creo que será el Gobierno de Navarra quien tendrá que estudiar si tiene que sacarlo otra vez a licitación, si tiene que revisar esos pliegos de condiciones o tiene que revisar alguna otra cuestión que haya considerado que no haya sido positiva para el buen fin de esta licitación. Y por otro lado, nosotros entendemos que también hay que hacer una reflexión de qué vuelos, para qué, y porque tenemos que entender también que todo esto tiene un reflejo, por ejemplo, en el modelo turístico, tiene un reflejo también climático, porque en otros países también están tomando medidas a la inversa. Si tienes una posibilidad de trasladarte en tren a cierta ciudad, pues en Francia, por ejemplo, están retirando los vuelos que un poco pues tengan ese mismo destino, ¿no? Y también pues entendemos que tiene que responder a un principio de racionalidad también. Es decir, que desde Donosti, desde Vitoria, desde Zaragoza, pues puedas ir a la misma ciudad y que en Pamplona también se tenga que poner el mismo vuelo, pues no sé luego si eso puede tener una viabilidad incluso económica, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión de qué necesidades hay, para qué, y que es algo acorde, pues irracional y coherente, de sentido común. Y con eso seguramente ayudará a que luego la próxima licitación pues tenga mejor resultado. Estamos hablando de vuelos y te tengo que preguntar, ¿algún sitio al que hayas ido tú, algún destino con el que te hayas quedado especialmente y que hayas ido en avión? Y que haya ido en avión. Pues mira, estuve de viaje de estudios en Cuba y me encantó. Yo creo que también era el momento, claro, pues la juventud acaba de típico, ¿no? Sí. Cuba, el Caribe. Eso, pues evidentemente me gustó mucho. Me interesó mucho también otro viaje que hicimos con los amigos a Nueva York, porque me pareció una ciudad, bueno, pues muy plural. Dicen que es la capital del mundo. Sí, no sé si es tanto como la capital del mundo, pero desde luego me pareció una ciudad muy interesante, muy cosmopolita, desde luego. Y si tendrías que elegir a algún parlamentario de otro grupo a poder ser, para compartir, no te digo el viaje, el vuelo. ¿El vuelo? El vuelo.
Pues no sé qué decir. Con los incómodos que son los vuelos. Sí, pues tendría que ser alguien con quien me sienta cómodo, ¿no? Pues me llevo muy bien pues, con Daniel López, con Ibai Crespo, con Itxaso Soto, con cualquiera de ellos, por ejemplo, pues iría tranquilamente. Abundaría la conversación. Sí, seguro que sí. Pues Miquel Zabaleta, muchísimas gracias por mojarte y por pasar por este sillón del Parlamento. No sé si se puede decir ya feliz Navidad. Como quieras. Pues bueno, pues feliz Navidad y feliz Igualmente, año. vale. Nos vemos. Igualmente. En un cuarto de siglo, el Consejo de Navarra ha emitido 1.271 dictámenes, informes sobre leyes, programas y planes para garantizar que los textos del Ejecutivo cumplen con la ley. Una aportación valiosa por su objetividad y, más que un dictamen, un consejo. Un buen consejo de esos que se dan a quien se ama y se respeta. Al acto acudía la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ponía en valor el contrapoder que ejercen estas instituciones consultivas. Quienes formamos parte de estos órganos lo hacemos muchas veces de manera silente, calmada, discreta, pero somos la garantía de esa dicotomía en la que se mueve la propia democracia, lo político y lo jurídico, la política y el derecho. Para la jefa del Ejecutivo contribuye a que las decisiones del Gobierno sean más solventes y más respetadas. Su labor supone, por lo tanto, una garantía del interés general, así como de la legalidad objetiva y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El Consejo de Navarra está formado por 5 miembros juristas con al menos 15 años de experiencia. Desde 1948, las Naciones Unidas celebran el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. Mientras se nos los entregaba el Premio Nobel de la Paz aquí en las Cortes, varias organizaciones reivindicaban los derechos de todas las personas, aunque se advierte de un aumento de los conflictos en todo el mundo. Como todos los 10 de diciembre desde 1948, el foco se pone en la defensa de los derechos humanos. Palabras como ética e igualdad, dignidad, vida o libertad adquieren su relevancia, aunque desde el Parlamento han advertido que en 2025 el panorama no es alentador. Esta declaración tan reconocida e incluso asumida hoy se convierte en papel mojado cuando vemos un genocidio, golpes de Estado. Y es que en los tiempos que corren actualmente hay nuevos retos que afrontar en defensa de estos derechos. La desigualdad se ha exacerbado, la polarización política es creciente y la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, presenta nuevos riesgos en términos de vigilancia y desinformación. 30 asociaciones que trabajan en la Comunidad Foral para la defensa de la Declaración Universal han puesto en cuestión el cumplimiento de sus distintos artículos. El hecho de que 55 países mantengan todavía en 2025 la pena capital, la amenaza de la utilización para determinados fines de la inteligencia artificial, el genocidio en Gaza o la vulneración de derechos LGTBI han sido varios de los puntos sobre los que han incidido. Hoy, como entonces, estos mismos derechos no están garantizados para la mayor parte de las personas. Casi 80 años después de la declaración, sigue quedando mucho trabajo por hacer. Y la semana pasada el Parlamento celebraba el Día de Navarra con varios actos. El central, la entrega de la Medalla de Oro del Parlamento al embajador palestino en España y a los colectivos que prestan su ayuda en Gaza. Cuando se cumplen más de 2 años de la invasión israelí, el pueblo palestino ha sido reconocido por la Cámara Foral con la Medalla de Oro de Navarra. Un territorio arrasado por las bombas, cercado por un ejército dispuesto a matar en cualquier momento. Máxima distinción que en esta ocasión premia la dignidad de un pueblo que dicen no debe caer en el olvido tras un alto al fuego fallido. Es de urgencia humanitaria. Genocidio que se cobra ya más de 70.000 víctimas en el enclave palestino. No es fácil ser palestino. Un genocidio sistemático, constante. No debemos acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. Es por ello que destacan la solidaridad internacional, el apoyo y muestra de cercanía del pueblo navarro. Lo peor no es lo que hacen los malos, sino el silencio de los buenos. Y yo quiero destacar que los buenos no han quedado callados. España y Navarra han estado siempre en la delantera. Con una consigna clara que trasladan hoy y que dicen seguirán clamando hasta el fin del conflicto. Podrán destruirnos, podrán aplastarnos, podrán matarnos, pero lo único que no podrán hacer es quitarnos la voluntad de resistir. Justicia, paz, libertad, vida, futuro para nuestros hijos y los hijos de los demás. Hasta la victoria siempre. Pues así terminamos el repaso a la actividad del Legislativo. La próxima semana, más. Hasta entonces, disfruten.
Thank you.